Hermanos, hermanas, Dios los bendiga. Gracias a Dios que nos da la dicha, la oportunidad de poder continuar con nuestra clase de Efesios. Ya estamos en el capítulo número 5. Gracias por tomarse el tiempo para acompañarme en esta clase. Espero que sea de bendición, que sea de edificación en su vida. Y en esta ocasión, hermanos, que Dios nos da la oportunidad de estar aquí, vamos a retomar del capítulo 5 donde nos quedamos la clase anterior. Pablo, hermanos, hablando para los hermanos de Éfeso, les ha mencionado, hermanos, algunas cosas muy importantes. Ya estando, hermanos, aquí en este capítulo número 5, ha mencionado, hermanos, cosas sumamente importantes para nosotros como cristianos. Habló desde el verso 1 que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Y pues menciona en el verso 2 andad en amor, menciona en el verso 8 andar como hijos de luz, menciona en el verso 15 que debemos andar como sabios. Y cuando llega al verso 17, 18, nos dice, hermanos, que también debemos de ser llenos del Espíritu Santo. De aquí, hermanos, Pablo va a empezar a darnos algunas ideas, algunas características que debemos de tener como cristianos para poder demostrar que somos llenos del Espíritu Santo. Mencionó en el verso 19, hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Algo, hermanos, que va a caracterizar a un cristiano lleno del fruto del Espíritu, hermanos, es la alabanza. Y es algo que vimos la semana pasada. Partiendo de ahí, hermanos, otra de las cosas que va a caracterizar a un cristiano lleno del Espíritu es que siempre va a dar gracias a Dios por todo. Precisamente es lo que dice este verso 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando parecieran ser palabras simples y que Pablo está rellenando ahí de la carta para los hermanos de Éfeso, pero hermanos, tienen un gran significado y son palabras muy profundas. Y esta parte, hermanos, es la que compete a nosotros. Esta parte es la que nos corresponde a nosotros como cristianos. Si realmente, hermanos, estamos siendo agradecidos con Dios por lo que tenemos, por lo que nos da, por lo que no nos da, por lo que podemos llegar a pensar que nos quita, por las cosas buenas, por las cosas malas. Dice aquí Pablo, dando siempre, no en alguna ocasión, siempre, gracias por todo. Hermanos, Pablo nos está diciendo que no solamente en algunas ocasiones debemos de dar gracias, sino que diéramos gracias por todo. Es la idea principal que también Pablo manejó con los hermanos de Tesalónica, allá en el 5:18 y 19. Dad gracias en todo. Y fíjense, esto ya no viene solamente de estar relacionado con ser llenos del Espíritu, porque en el 19 dice, no apaguéis al Espíritu. Entonces, hermanos, podemos corroborar que esta información que Pablo está dando, tanto para los hermanos de Éfeso como para los hermanos de Tesalónica, es la misma. Porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias, hermanos, en todo. Y aquí, hermanos, es donde debemos comprender, hermanos, la profundidad de esas palabras. Y poner ejemplos, hermanos, wow, nos llevaríamos mucho tiempo. Hay un personaje que yo sé que tal vez es el primero que viene a su mente cuando hablamos de estos temas, Job. La escritura lo llama el siervo Job. Y hermanos, es tremenda las lecciones que nos da. Después de que perdió a sus hijos, perdió su familia, perdió sus bienes, perdió su salud, Jehová Dios dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Wow.
Hermanos, si hay algo que tenemos que aprender, yo creo que es la gratitud a Dios. Y estamos acostumbrados a agradecer por las cosas buenas. Va a haber cosas malas, hermanos, que pasan en nuestra vida y vamos a llegar a pensar, ¿cómo voy a dar gracias por esto? No sabemos, hermanos, de verdad no alcanzamos a ver el amor y el cuidado que Dios tiene para con nosotros. Eso tiene que ver, hermanos, como les mencionaba, el ser llenos del Espíritu Santo que Pablo habló en el verso 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien, sed llenos del Espíritu. Entonces, hermanos, queremos ser llenos del Espíritu, alabando a Dios. Queremos ser llenos del Espíritu, dando gracias por todo. Y es ahí la parte que nos corresponde y que debemos aprender. Acuérdense, hermanos, lo que escribió Pablo para los hermanos allá en Roma, en el 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cómo podemos llegar a entender, hermanos, que una enfermedad, que un accidente, que falta de trabajo, que escasez, que difamación, que problemas, pleitos, no sé, hermanos, tantas cosas que pueden llegar a nuestra vida y las podemos ver como algo negativo, nos puede ayudar a algo bueno? Pues sí, esto es, hermanos, cuando cumplimos el propósito de Dios y somos agradecidos. Y entonces ahí, hermanos, es donde tenemos que llegar a pensar, ¿cómo me ayuda esto a mí? Y de qué manera voy a darle las gracias a Dios por lo que me da, por lo que me quita, por lo que me añade, por lo que me hace falta, por la situación, la tribulación, la adversidad que estoy pasando, por la enfermedad que me ha mandado. En algo me va a ayudar, hermanos, a orar más, a cantarle más, a estar más consagrado, a tener más fe, a depender de Él. No sé, hermanos, tantas cosas que podemos nosotros llegar a pensar. He escuchado a hermanos, a hermanas decir, si no me hubiera mandado Dios esta enfermedad, yo no estaría en la iglesia. Wow, gracias por lo que me ha mandado, gracias por lo que me ha dado. Hermano, hermana, es una enfermedad. Y los doctores lo llaman aquí muchas veces una sentencia de muerte. Y he escuchado hermanas, hermanos decir eso. Digo, wow, aquí lo comprendo. Pero en la vida de los hermanos, en nuestras vidas, hermanos, ser llenos del Espíritu no es solamente cantar con gozo, no es solamente cantar bonito, es también dar gracias a Dios por todo lo que nos da o lo que no nos da, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, otra característica que podemos mostrar nosotros cuando somos llenos del Espíritu, y esto es algo que Pablo está sellando ahí fuertemente, porque es la conclusión de esa idea principal y la introducción para una nueva. Dice el verso 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y esta palabra, hermanos, esta idea, Pablo ya la ha venido manejando desde el capítulo 4 del verso 2, de ahí mismo de Efesios. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia. ¿Quiénes? Los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Está hablando, hermanos, de que someteos unos a otros en el temor de Dios. Es que ustedes, hermanos, están arriba de mí y los tengo que respetar. Pero bueno, no hay problema. Pero ustedes también a mí, y a su esposo, y a su esposa, y a los hermanos, y a los jóvenes, y a los ancianos. Esta parte, hermanos, se ha peleado mucho el sometimiento, en el sentido, hermanos, de que vemos autoridades
y llegamos a pensar que la única autoridad que yo tengo es Cristo. Sí, pero aquí también necesitamos guías, aquí también necesitamos hombres, mujeres que nos ayuden en nuestra vida espiritual. Y a veces no nos gusta, porque ¿cómo me voy a someter a este hermano si no tiene ni la primaria, no acabó ni la prepa, que apenas anda ahí trabajando de barrendero, haciendo esto, haciendo aquello? ¿Cómo me voy a someter a él? Era lo que pensaban, hermanos, de los apóstoles. A lo mejor no de Pablo, pero ¿qué tal de Pedro y de Juan? Cuando decían, estos son hombres del vulgo y sin letras. ¿Cómo quieren que nosotros les creamos? Dentro de la iglesia, hermanos, no hay rangos. El Señor Jesucristo dijo, el que quiera ser grande, sea vuestro servidor. Y esta palabra, hermanos, esta palabra tiene un gran significado. La palabra someteo, del griego upotazo, combina dos términos griegos. La palabra por debajo, que es la palabra upo, y ordenar, la palabra tazo. La palabra tazo fue usada en el griego, hermanos, en el griego clásico, en un contexto militar. Fíjense nada más hasta dónde nos lleva esta palabra. En un contexto militar, hermanos, para concentrar a las tropas o los buques bajo el control de un solo oficial al mando. Implica el sometimiento de un individuo a otro. Y este versículo en especial, hermanos, quiere decir someter el ego de uno por medio de obedecer. Ya no importo yo, ya no importa lo que yo piense, dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, hermanos, esta palabra me va a ayudar a mí a ser lleno del Espíritu y me va a ayudar a mí a comprender lo que viene de los versículos 22 en adelante, hermanos. Porque de aquí esa idea principal no se nos va a borrar de la mente. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y está hablando, hermanos, indistintamente, hermanos, hermanas, jóvenes, niños, adultos, ancianos, someteos unos a otros en el temor de Dios. Que no se nos olvide y marquemos este versículo porque lo vamos a estar usando mucho. Después que Pablo, hermanos, estableció la regla general de lo anterior, de lo que es el sometimiento, presentó, hermanos, de aquí en adelante una aplicación específica a los maridos y a las esposas. Y aquí es donde vamos a ver todas estas cuestiones, hermanos, a los padres, a los hijos y a los amos y los esclavos. Estas palabras, hermanos, que vamos a estar leyendo de aquí en adelante, habla completamente del sometimiento. Habla completamente, hermanos, de la relación tan íntima y tan estrecha que debe de haber en la familia, en la sociedad y laboralmente también. Y todo esto, hermanos, es por el temor que tenemos a Dios, es por el amor, esto es por la gratitud, esto es porque ya estamos llenos del Espíritu de Dios. ¿Se dan cuenta que las ideas no son separadas? Nosotros somos los que separamos los versículos. Nosotros somos los que seccionamos qué pasaje aplica para tal cosa. Pero cuando vemos el contexto, hermanos, nos habla de que todo está relacionado. Y precisamente, hermanos, hablando de eso, pues aquí viene la implicación primera que Pablo quiere dar, hablando acerca del sometimiento, diciendo: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Este pensamiento, hermanos, Pablo ha sido muy recurrente con él. Lo menciona en Efesios, lo menciona en Colosenses y lo menciona Pedro también. En Colosenses 3:18 dice Pablo: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Pedro mencionó en la primera carta, en el capítulo 3, en el verso 1, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que